no solamente como una diferencia de áreas, sino con un valor de skin que va a ser positivo. ¿Ok? Es decir que, tal vez para mejorar el ejemplo, si el pozo no estuviera con colapso, él va a tener un skin 0, ¿no? No encontré ningún tipo de skin, ya sea de doble fase, de taponamiento de fluidos, no tiene nada de este pozo, está libre, entonces va a tener un skin 0, pero justo hubo un colapso en la tubería y el pozo está produciendo un poco menos de lo que debería, porque justamente el skin, dijimos que es alrededor del pozo o en las cercanías, hay algún tipo de restricción de flujo de material que se encuentra taponando, bloqueando, ¿no?, la producción. Pero aquí esta tubería, mismo que no esté en el reservorio, también va a accionar algún tipo de bloqueo de impacto sobre la producción. Por eso se pudiera calcular un equivalente de caída de presión para un diámetro determinado. ¿Está bien? Entonces, ese colapso puede ser tanto en la tubería como en las perforaciones, al nivel de los baleos, en el mismo pozo, puede agarrar y también haber colapso. Generalmente la arena también puede, digamos, derrumbarse y eso es el colapso. Y bueno, hay otros como, por ejemplo, precipitación de asfaltenos, emulsiones, parafinas y demás, que todos ellos se forman alrededor del pozo y vamos a ver justamente un slide más adelante dónde se encuentran ubicados en el pozo, pero todos ellos van a ser una restricción que pueden ser estimadas también, que sea positiva, ¿no? Es como si pusiéramos, por ejemplo, problemas de precipitación del falteno. Esos faltenos vamos a encontrarlos tal vez en el fondo y también en la superficie. ¿Qué ocurre? Él está reduciendo la cantidad de petróleo que estás produciendo, pero si está limpio, vamos a tener una estimación de cuánto pudiera estar produciendo sin parafeno, como es sin precipitación de asfaltenos, pero si tenemos precipitación, seguramente el ID empieza a ser cada vez menor porque se va secando en el pozo ese tipo de material. Y bueno, esa es la forma de representarlo, más o menos, ¿no? O sea, es más conceptual tal vez. Ahí podemos justamente culminar este tema hablando de los tipos de daño. Hay diferentes tipos de daño, que es lo que les había mencionado. Hace un momento dijimos de que para el tema de productividad hay impacto principalmente en el daño más que en la permeabilidad, pero ambos están relacionados con la productividad del pozo. Entonces, si encontramos en la presencia de un determinado skin, tenemos que saber el tipo de skin que tenemos, el tipo de daño y también la magnitud. Para la magnitud la magnitud se obtiene a través de pruebas de well testing, como es el skin total y demás. También es importante, tal vez hasta más importante, saber el tipo de daño que tengamos en el pozo, porque no para todo daño hay que hacer una acidificación. Hay que revisar, discretizar, tratar de determinar qué tipo de daño es. Y tenemos estimados o definidos 7 tipos de daño de acuerdo al autor Economides. Entonces tenemos emulsiones, tenemos cambios de mojabilidad, tenemos bloqueos por agua que se dividen en pozos de petróleo, pozos de gas, ¿no? Tenemos incrustaciones, tenemos depósitos orgánicos, tenemos depósitos mixtos, que serían entre inorgánicos y orgánicos, y tenemos arcillas y lutitas, digamos, entonces, limolitas. Ahí donde, aquí arriba tenemos los tipos de daños, y abajo, por lo general, tendríamos su tratamiento. Si estamos con emulsiones, dice utilizar solvente mutual o de emulsificadores. Si tenemos carbonato, es incrustaciones. ¿Qué tipo de incrustaciones tendríamos? Carbonato. Ok. ¿Qué se necesita? Hay que, podemos utilizar, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿no? Si son sulfatos, depende del tipo de sulfato, EDTA. Si son incrustaciones de hierro, depende del tipo de fórmula que tengamos en fondo, utilizaremos o ácido clorhídrico más reductor, secuestrante, ácido clorhídrico más EDTA, que es un compuesto comercial ya establecido, ácido clorhídrico más reductores y secuestrantes y demás. Entonces, de esa forma se pueden ver justamente que hay algunos adicionales de control de lectura, pero ahí se muestran los tipos de daño. Ahí para
tal vez complementar un poquito el tema del tipo de daño, emulsiones que haya. Perdón, tipos de daños. Aquí algunas imágenes sobre los mismos. Emulsiones que vendrían a ser prácticamente una mezcla del fluido agua y el fluido petróleo, ¿no? Dependiendo de la proporción, ¿no? De la cantidad que tengamos uno de cada u otro, podemos tener un tipo de emulsión diferente. Si tenemos emulsión agua en petróleo, pues significa de que la fase mayor en volumen va a ser la del petróleo, porque tienes agua, partículas de agua en petróleo. Si tenemos emulsiones del tipo petróleo en agua, donde más está regido el flujo por el volumen de agua que tienes, pues va a ser un tipo de emulsión petróleo en agua. Y fíjense que aquí ya tenemos una gran característica. El que es agua en petróleo es alta viscosidad, genera alta viscosidad. El que es petróleo en agua, la viscosidad es más baja. ¿Ok? Aquí algunos ejemplos en fotos de un caso de tener agua en petróleo, donde el agua está representada por esas bolitas, ¿no? El petróleo es la fase continua oscura. Y aquí tenemos invertido, petróleo en agua. Los puntos oscuros son el petróleo y el agua es la región clara. ¿Ok? Cambios de mojabilidad. ¿Qué estamos mencionando? ¿Qué es la mojabilidad? Es una característica que tiene la roca en la cual uno de los fluidos tiene la preferencia de adherirse a la pared de la roca. El fluido que se adhiera es denominado el fluido mojante. En areniscas, el fluido mojante, por el tipo de cargas que tiene la roca, es el agua, pero en carbonatos tiende a ser el petróleo. Entonces, depende de cuál es el flujo que tengamos, cuál es el fluido, más que todo el tipo de roca, la mojabilidad va a tener una tendencia a ser o agua o al petróleo, o a veces una mixta, ¿no? Un poco de ambos. Entonces, vamos a decirlo así, si originalmente un reservorio arenisca tiene una movilidad al agua, como se puede ver en este tipo de gráfico, donde la probabilidad relativa al petróleo tiene esta curva y el agua esta otra, que es mucho más pequeña, el cruce, si se fijan, está a la derecha de la mitad. Si ustedes agarran trazan una línea en la mitad, el cruce de ambas se encuentra a la derecha. Esto te dice que es una saturación al agua. Entonces, si originalmente mi reservorio se encuentra con esa característica, y yo agarro y perforo el mismo con lodo base aceite, en las cercanías del pozo va a ocurrir de que esta condición ya no va a ser la real, ¿no? Como hemos metido al mismo sistema de la roca aceite, esta condición va a cambiar. Y tal vez vamos a tener un comportamiento de este tipo, una mojabilidad alterada. ¿Por qué? Porque antes estaba mojable al agua, el agua era el que estaba adherido a la roca, por tanto iba a ser el más difícil de remover. Y a través del uso de un lodo base aceite, hemos conseguido de que la mojabilidad o esa propiedad de estar más adherida al agua pueda cambiar por una en la cual esté más propenso a adherirse al petróleo. ¿Qué pasa si el petróleo es el fluido que está adheriendo a la roca? Pues pasa de que va a ser más difícil moverlo, va a ser más difícil fluir el pozo, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Se entiende? Se entiende. ¿Se entiende, ingeniero? Entonces, aquí hay algunas imágenes donde se muestra el tema de mojabilidad a través de unos estudios de laboratorio bien simples en los cuales si tenemos una muestra de roca, esa superficie de roca, tenemos una fase de petróleo que está en verde y colocamos una gota de agua, dependiendo cómo se muestre la gota de agua, pegada o no a la roca, ¿no? Si está más pegada, fíjense que va a tener más área de contacto. Si está menos pegada, tiene menos mojabilidad, va a ser menos área de contacto, ¿no? Fíjense en la longitud que tiene esta gota. Y también en laboratorio se utiliza mucho el ángulo que se va a formar entre una fase mojante y una no mojante. Entonces, entre dos fluidos. Resulta de que este ángulo, en relación a la gota, si el ángulo es mayor a los 90 grados,
¿no? Como es aquí, ¿no? 90 hasta aquí sería, ¿no? Una línea perpendicular. Es mayor, me indica que es mojable el petróleo. Y si el agua tiene un comportamiento, el ángulo este es menor a los 90 grados, ¿no? Me indica de que es más mojable al agua. Ese pero es un detalle tal vez menor, pero existen dos tipos de mojabilidad. El tercer tipo de daño es el bloqueo por agua. Va a impactar principalmente a las permeabilidades relativas. El anterior, el hecho de que solamente el cruce esté a la izquierda o a la derecha, me está diciendo de que está cambiando la mojabilidad de un sistema al otro, ¿no? En cambio, existe un tipo de daño adicional, digamos, a esa condición, en la cual si tenemos un bloqueo por agua, más allá de, digamos, ser mojable, cambiar la permeabilidad relativa, aquí estamos haciéndolo para el caso de que tengamos ya este mismo comportamiento definido, tengamos inicialmente una saturación de agua de 20%, permeabilidad relativa del petróleo de 0,9, y conforme vaya produciendo el pozo, empieza a producir agua. Y al momento de producir agua significa de que la saturación empieza a aumentar en el pozo, y la probabilidad relativa del petróleo va a ser reducida. Por tanto, en algún momento el agua va a empezar a subir, ¿no? Al momento de subir, él va a empezar a fluir, lo que significa de que cuando aumenta la saturación de agua cerca del pozo, el petróleo va a reducir en producción y el agua va a empezar a incrementar. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí un valor de saturación de agua, original era 20% y luego ahora estamos en 60%, significa de que ha caído de 0,9 de probabilidad relativa para el petróleo a 0,03 tal vez. Es súper bajo. Y el agua ha subido de 0 a 0,03. Entonces, habremos perdido muchas veces más la producción de petróleo con respecto a la del agua. A eso denominamos el bloqueo por agua, en el sentido de que una vez avanza la saturación, se sabe mantener constante esa saturación, es difícil volver para atrás. Entonces, hay algunos tipos de fluidos que pueden ser inyectados en el pozo que puedan revertir este tipo de condición. ¿Está bien? Las incrustaciones vendrían a ser un tipo de precipitado, ¿no? Del mineral. Estas son partículas, moléculas que se encuentran en el agua y cuando están subiendo y llegando al pozo van y se van empezando a decantar, ya sea en la tubería, en los baleos, en la roca, y ese tipo de decantamiento va generando una y otra vez más cantidad de espesor, de capas que se tenga sobre la superficie en la cual se están adhiriendo. Entonces, me están formando justamente a una tubería que tuviera este ID, empieza a formar un tipo de recubrimiento que es bastante duro, ¿no? Entonces, eso evita de que alguna herramienta pueda entrar por la tubería interna, ¿no? Y por supuesto, menor diámetro de flujo en la tubería, menor caudal. Entonces, se da generalmente en pozos que tienen baja temperatura, ¿no? Aquí tenemos baja temperatura, y bajas presiones. Ahí tenemos ese tipo de formación. Ahora, para poder tratar, pues depende del tipo de mineral que tengamos en el agua, ya sea para utilizar ácido clorhídrico, secuestrante de DTA y otros, ¿no? Un punto 5 son los depósitos orgánicos, que están divididos en parafinas y asfaltenos. Son cadenas de hidrocarburos, de las moléculas de hidrocarburos bastante largas, que bajo ciertas condiciones de presión y de temperatura tienden a decantarse, se hacen sólidos y no pueden fluir. Entonces, es muy común, especialmente cuando tenemos un enfriamiento en el pozo, ¿no? O en la tubería. Necesitan ser resolubilizados. Aquí hay algunos ejemplos, algunas fotos de parafina, que prácticamente decimos de que es el material de petróleo, parte del petróleo que se seca y va manteniéndose de manera sólida en la tubería, reduciendo el diámetro interno de la misma, por tanto, menor caudal, ¿no?
El penúltimo de los tipos de daño sería el depósitos mixtos, que sería una mezcla de los dos anteriores, tanto la incrustación como la emulsión y demás. La verdad había buscado varios semestres, alguna foto más, tal vez actualizada, ¿no? De un tipo de depósito mixto, pero no he encontrado y solamente se encuentra en el libro de Economides ese tipo de representación en la cual, según entiendo, las regiones más oscuras estarían relacionadas a un daño de tipo orgánico, es decir, lo que serían los asfaltenos, por ejemplo, y la parte blanca corresponde a depósitos de tipo inorgánico, que serían las incrustaciones. Entonces vendrían a ser una mezcla de dos tipos de daño. Finalizando, hay limos y arcilla. Esos tipos de daño prácticamente dijimos de que es cuando hay un material muy pequeño, de muy pequeño diámetro, que se queda taponando a la formación. A eso se refiere ese tipo de daño, ¿no? Es prácticamente limos y arcilla que pueden estar en la región del pozo, cercana al pozo, ¿no? Y bueno, se utiliza muchas veces en areniscas el ácido fluorhídrico y en carbonatos el ácido clorhídrico. Un pequeño ejemplo. Y bueno, el resumen, ¿no? Aquí una tablita donde muestra todos los tipos de daño donde se pueden encontrar. Por ejemplo, scales, incrustaciones. Puedes tener incrustaciones en la tubería, en el empaque de grava, si es que hay grava, en las perforaciones y en la formación. En cambio, bloqueo por agua solamente vamos a tener en la formación. Cambio de mojabilidad en la formación. Emulsiones ya puede estar en el gravel pack y en las perforaciones y en la formación. Entonces, va mostrando en qué regiones se encuentra el tipo de daño. ¿Sí? Esta parte es más de lectura, esta parte ya no lo voy a ver de avanzar, no es muy larga, pero pueden si quieren revisar. Son qué operaciones, citan qué operaciones tienen mayor propensión a hacer daño de pozo, ¿no? Entonces, eso es lo que vendría a ser el tema número 1, ¿no? Ahí estaríamos completando. Comentarios, consultas, dudas, sugerencias, ¿qué dicen? Los hidratos sería daño de tipo, ¿qué tipo? Hidratos. ¿Dónde tendríamos hidratos? Taponean también la tubería, si no me equivoco. Bueno, Se esos forma hidratos saben, has debido escuchar en superficie, ¿no? Sí, más que todo. Cuando tienes un campo de gas y es bastante seco, el efecto Joule-Thomson, dado el paso de este fluido que es el gas por un orificio bien pequeño, ¿no? Proporciona ese enfriamiento y se forma hielo en la tubería. Si tuviéramos que elegir el tipo de daño más o menos, es para empezar, si se dan cuenta, hemos determinado diferentes tipos de daño en la tubería, en el gravel pack, ¿no? En la formación. Estos hidratos tendrían que formarse en superficie, pero de alguna manera estuvieran obstruyendo, ¿no? El flujo. En realidad no es una condición sostenible en un pozo. Ellos tienen que ser removidos a través del uso de calentadores o a través del uso de algún tipo de inhibidor, como es el metanol, se inyecta metanol. En otras palabras, la producción de un pozo sostenida, ¿no? Constante a través del tiempo, no tendría que tener o tendría que evitar que se formen este tipo de hidratos, porque una vez se forman, restringen el flujo y dificultan, ¿no? la producción. Por tanto, no debería ser una condición normal, ¿no? Habría que ver la forma de evitar a toda costa. Entonces, no entra en lo que vimos, ¿no? es que estos son daños de formación, tipos de daño de formación, origen de daño de formación, dice, ¿no? Entonces, Sí, lo vimos en tuberías, eso me claro, es que sacó un esa poco. tubería generalmente es desde el fondo hasta cabeza, pero el hidrato sabe formarse de la cabeza para adelante, ¿me entienden? Es como si fuera un tipo de restricción, si quiere.
pudiera ser denominado un tipo de pseudo-skin, ¿no? Si quisiera, pseudo-skin, por, no va a ser colapso, ¿no? Pero reducción del diámetro interno, pero en superficie. No estaría dentro de lo que hemos mencionado, pero sería lo más lógico, un tipo de pseudo-skin. ¿Está bien? Otra pregunta, vimos formas, ¿no? Del radio de drenaje, si no me equivoco, o del foso, Ujú, circular, cuadrado. ujú. Este, ¿Se forma eso, esa forma geométrica por fallas o debido a qué? Exactamente. Debido a o sea, se va a utilizar la forma que uno estime que tenga en el reservorio, debido a la forma que tengas en tu mapa, ¿no? A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Por ejemplo, si tendríamos un reservorio que sea más o menos, no sé, que tengamos una falla, que tengamos otra falla, y esto sea de esta manera. Entonces, ¿dónde tienes un pozo? Si tienes un pozo en el medio, porque tienes acá falla que sellante, y ahí es el acuífero, ¿no? Tendríamos que buscar tal vez una forma similar a la del triángulo, porque se encuentra bien al medio. Si el pozo se encontrara a un lado excéntrico al centro, ¿no? Fuera del centro, hay también cómo poder estimar en otros tipos, porque esto es grande, largo, pudiéramos tal vez ver alguna variación del triángulo. Otra es de que, por ejemplo, tengamos, no sé, dos pozos, ¿no? Si tuviéramos dos pozos, tendríamos uno aquí, otro aquí, este ya no existe, y tendríamos que tener más o menos dividir el área así. Entonces también tendríamos dos triángulos, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces depende de la configuración y en base a la información geológica, al contacto y tal vez el espesor. ¿Está bien? Ah, está claro. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Comentarios? Adelante, ¿está todo claro? Sí, ajá. Ya. Bueno, si no hubiera más comentarios, quedaríamos ahí. Eh, Mañana tengo una actividad de trabajo en la mañana, o sea que no sé si voy a poder pasar clases, va a estar más complicado. Este, no sé si quieren, podemos reemplazar o recuperar la clase el día lunes. Si fuera el día lunes, para mí sería mejor a partir de las 6:30 o 7 de la noche. ¿Qué dicen? ¿Pudieran? Me choca a las 6:30. Martes, A mí también me choca. Tampoco. martes a partir de las 5:30, 5. Martes de 7 adelante. Igual me choca. ¿A todos les A mí choca? también. A mí también. Ok. Otra opción sería el miércoles a las 6:30, por ejemplo. Tenemos perforación 4, ingeniero, a las 6. Sí. Ah, caramba, ahí se complica entonces. ¿Qué otra sugerencia? Mm, Martes en la mañana. Ah, no. Digo a partir de la tarde, ¿no? ujú. Eh, martes. Está difícil. La otra sería, para mí, se me ocurre que sea domingo de la noche, digamos. Jueves, eso, 8:30. Yo puedo jueves a cualquier hora en la tarde, a partir de las 5. Jueves en la noche podría ser, ingeniero. No me Sí, choca. creo que nadie tiene horario en ese día. Jueves a las 6 tengo perfo 4. Yo también, pero 8:30, 9. Si pueden a las 8, 8:30, también pudiera ser. ¿Le da pero para llegar a su casa, Nelcy? No,
No le da, ¿no? Ya. Pero el ingeniero Calderón llega este sábado, ¿no? O es el próximo. Este sábado llega y pasamos clase la otra semana. Ya, lo otro es que hagamos es de que, bueno, más adelante, cuando no esté, cuando no pase el ingeniero Calderón, ¿no? Ahí me avisan y recuperamos un subsiguiente jueves, si quieren. Ah, también Es puede que- ser. Eso sí, sería mejor, ingeniero. Ya. Está bien. Bueno, sería eso entonces de mi parte. A ver, ¿qué más? Si hubiera alguna tarea, yo les aviso para que puedan hacer para el día viernes. Ahorita no tengo nada en mente. Nos toca pasar al tema 2, que sería estimulación matricial. ¿Ok? Una pregunta, yo y Rudy podríamos hacer lo que hicieron hoy por algo de nota, no por todo, ¿no? Pueden hacer por algo de nota. Ok, yo lo voy a hacer. Más háganlo por ustedes aprender, porque también el impacto no va a ser mucho, pero igual les puedo poner, no sé, sobre 60, sobre 50, algo. ¿Está bien? Ya, está bien. Ahora, si me lo mandan mañana, pues bueno, va a ser más. Mientras más se atrasa, va a ser menos. Generalmente yo les sé recibir por cada que pasa un día, 10% menos. Digamos, mañana sobre 90, pasado sobre 80 y va avanzando. Para la siguiente semana van a terminar haciéndolo por sobre 30, digamos. Entonces, si lo pueden enviar antes, el domingo inclusive a mi mail, listo. Ah, ya, directo al Excel. No, Sí, ya, listo. bueno, eso entonces sería. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Luego- Buen fin de Hasta semana. luego. Hasta luego, buen fin de semana.